diputada Carmen Hertz, que está con nosotros, al diputado Isacor y al diputado Carlos Aberjarpa, que están de manera telemática, y al diputado Undurraga, que está aquí con nosotros presencialmente. Y después se van a ir agregando otros parlamentarios a medida que... ¿Ah? Así que le ofrezco la palabra, canciller. Presidente, muchísimas gracias. Saludar, como usted lo hace, a la diputada Carmen Hertz y a los distinguidos diputados y amigos, muchos de los cuales hemos trabajado muchas veces juntos. Agradecerle esta oportunidad y plantearle que quiero hacer una presentación bastante breve, pero muy a fondo respecto de la política exterior que pretendo impulsar en estos meses. Creo, señor presidente, que nunca está de más partir por reiterar cuáles son los pilares fundamentales, inamovibles, permanentes de la política exterior chilena, porque ese es el horizonte que debe inspirar cualquier gestión de la Cancillería. Y yo creo que esos son 5 pilares: el apego al derecho internacional y el respeto a los tratados, el resguardo a nuestra integridad territorial, incluyendo nuestra soberanía y nuestra presencia antártica, la promoción de la democracia, la paz y el irrestricto respeto por los derechos humanos, el impulso a la cooperación internacional tanto a nivel bilateral como a nivel multilateral, y ciertamente la profundización del intercambio comercial y de inversiones en todos los ámbitos. Yo creo que esos 5 pilares son los 5 pilares permanentes de la política exterior chilena. Pero cada etapa, cada tiempo, tiene sus propios énfasis. Y yo lo que veo es que vamos a tener que convivir, a lo menos con 4 énfasis que van a tener que ser, por así decirlo, vamos a tener que accionar en ellos, siempre teniendo a la vista nuestros pilares. Primero, estamos a puertas de lo que podríamos denominar una nueva arquitectura del orden mundial. Eso tiene que ver con cómo está cambiando la institucionalidad política de las relaciones internacionales, cómo se están moviendo las distintas organizaciones, cómo hay muchas de ellas que están mutando hacia formas de organización diferentes. Y al mismo tiempo, a partir de lo que ya venía ocurriendo y con mayor fuerza después de la pandemia, vamos a tener una reconfiguración del comercio y de las inversiones en el mundo. En consecuencia, Chile, que fue capaz hace ya algunas décadas de anticiparse, por ejemplo, a los fenómenos de globalización y de intercambio comercial, tenemos que ser capaces de anticiparnos también a este nuevo escenario mundial, y para eso tenemos que estar permanentemente mirándolo, y yo creo que la Comisión puede sin duda efectuar un aporte en ese sentido. Después tenemos el tema de la integración regional, un tema siempre en una posición importante de la asignatura, y por lo menos yo pretendo que nuestra política exterior siempre considere el factor regional, tanto desde el punto de vista de su diseño como desde el punto de vista de su ejecución. Después, el tema de cambio climático, preservación del medio ambiente, es también una gran prioridad, y yo por lo menos quiero darle mucha presencia a lo que yo diría que es uno de los grandes esfuerzos de Piñera 1, y con mayor razón y con mucho mayor fuerza en el caso de Bachelet 2, que es precisamente todo lo que tiene que ver con áreas marinas protegidas. Nosotros tenemos el 43% de nuestro territorio marítimo protegido, y eso no solamente es un sello, por así decirlo, de nuestro país, sino una tremenda contribución al mundo. Y por último, pretendo darle un mayor énfasis a lo que podríamos denominar una segunda fase de la intensidad de las relaciones bilaterales. Si uno revisa el entramado de relaciones internacionales de Chile, va a encontrar que tenemos muy buenas relaciones con muchos países, y con algunos de ellos tenemos estupendas y muy densas relaciones bilaterales. Pero lo que tenemos que empezar a pensar ahora es cómo esa relación bilateral, que sea en lo político, que sea en lo económico, lo podemos transformar en una palanca, en una plataforma para hacer cosas juntos con esos países que tenemos esta relación bilateral en el escenario y en definitiva en las instancias internacionales. Ahí hay mucho que podemos hacer y que podemos avanzar. Después, un segundo gran componente, yo quiero reiterar ante los miembros de la Comisión el compromiso con una política exterior que sea efectivamente una política de Estado. Y creo que no hay ninguna contradicción y que es perfectamente posible
equilibrar esto, que la política exterior sea una política de Estado, con la facultad constitucional que tiene el presidente de la República para conducir las relaciones exteriores del país. En tercer lugar, yo soy un ferviente partidario de la diplomacia parlamentaria. Yo he sido parlamentario muchos años y me consta lo importante que puede ser el aporte de la diplomacia parlamentaria. Voy a referirme a ello un poco más adelante, presidente, porque tengo algunas peticiones o solicitudes concretas que hacer en este sentido. Y también creo en la diplomacia empresarial, sindical, gremial, de las organizaciones de la sociedad civil, científica y cultural. Pensar hoy día en las relaciones internacionales y en la política exterior es pensar en una política con una multiplicidad de actores. Después, ¿cuáles son las prioridades que yo quiero compartir con ustedes? Ciertamente en el ánimo también de recibir vuestros puntos de vista. Ahí que el gobierno del presidente Piñera le quedan 19 meses de gobierno y en consecuencia uno lo que tiene que hacer es verdaderamente priorizar dónde va a poner, como quien dice, los énfasis, más allá de que uno tiene que tratar de empujar el conjunto de la gestión de la Cancillería. Entonces, yo creo que la primera prioridad, y estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es poner la política exterior al servicio de la reactivación económica y en general de nuestra estrategia de desarrollo. Buscar oportunidades, profundizar nuestro sistema de acuerdos comerciales, abrir nuevos espacios para las pequeñas y medianas empresas, es decir, todo aquello que pueda contribuir a que la recuperación, que va a ser compleja, que va a ser muy difícil, de nuestra actividad económica y productiva, pueda ser apalancada desde la política exterior. Y cuando uno piensa en eso, tiene que efectivamente mirar los países y decir, bueno, hay una enormidad, ¿dónde vamos a poner la atención prioritaria? Y yo quiero compartir con ustedes que nuestra atención prioritaria va a estar en la India. La India es un gigante, ¿no? Hoy día se está empezando a hablar del Indo-Pacífico como una de las regiones del mundo de más pujantes y donde existen mayores oportunidades de todo tipo. Nosotros, a diferencia de China, voy a referir a China en un minuto más, no tenemos, por ejemplo, un tratado de libre comercio con la India y vamos a hacer todos los esfuerzos posibles por intentar sacarlo adelante durante la actual administración. Tenemos que cerrar la profundización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Hay una ronda en el mes de septiembre y debiéramos tratar de hacer un esfuerzo máximo porque esto se concrete y vamos a aprovechar la buena disposición que siempre tiene Alemania con nosotros, porque Alemania va a asumir la presidencia rotativa de la Unión. En tercer lugar, Brasil, el otro gigante, así como la India es uno de los gigantes del mundo, Brasil es sin duda el gigante de la región. Brasil tiene 210 millones de habitantes, es la octava economía del mundo, es un tercio del PGB regional y estamos mañana en el Senado, ustedes ya lo aprobaron, o hoy día, aprobando el Tratado de Libre Comercio con Brasil. De más está decir la importancia que tiene, ya lo he explicado, pero quiero entregar un dato que yo por lo menos no conocía. Brasil es el principal destino de las de las inversiones chilenas. Y le quiero pedir, señor presidente, que hagamos lo siguiente. Cuando se apruebe, si así lo estima el Senado, el Tratado de Libre Comercio con Brasil, es importante generar una gestión a nivel de diplomacia parlamentaria y de todo índole, porque Brasil está bastante más atrasado que nosotros en la aprobación de este tratado. Entonces, todo lo que pudiera significar la reactivación de los grupos de amistad chileno-brasileña o, derechamente, el que usted pudiera disponer en conjunto con el Senado o por su cuenta la Cámara de Diputados, que hubiera una visita oficial parlamentaria para los efectos de incentivar a la aprobación del Tratado de Libre Comercio, creo que sería una cosa muy importante. Y después están los temas del ASEAN, para mencionar solamente un país. Indonesia tiene un mercado y tiene una población cercana a la del propio Brasil, eso demuestra todo lo que podemos crecer allá, y también tenemos pendiente, como ustedes saben, y esto ciertamente es más polémico, yo no lo ignoro, lo que podría significar la aprobación del TPP, que insisto, es un tema polémico, pero en el cual nosotros esperamos poder avanzar.
De manera que ahí está la primera prioridad, ayudar a la reactivación y una definición de los países donde nos vamos a esforzar. ¿Sí? ¿Pueda salir un segundo? Diputado Carlos Aberjalpa, por favor. Siga nomás, canciller. Gracias, presidente. Bueno, después de la vacuna, ¿no? La vacuna del COVID-19. En este minuto se ha desatado en el mundo una verdadera carrera, no tan solo por quiénes son los que logran sacar adelante primero la vacuna, sino por los accesos preferentes que van a tener distintos países precisamente a esas vacunas. Nosotros estamos monitoreando en este minuto 5 vacunas que corresponden a 5 laboratorios distintos y que y esto es una casualidad, corresponden también a 5 países diferentes. Y básicamente hemos tomado contactos con ellos. En el caso de aquella que se encuentra más avanzada, hay un consorcio entre la Universidad Católica y un laboratorio chino, donde, entre otras cosas, está muy avanzada la idea de realizar un conjunto, no es así, de pruebas acá mismo. Las vacunas se prueban con orden de 30.000, 35.000 personas, y básicamente Chile puede aportar, porque tiene mucha experiencia en esto, para los efectos de poder ser un país donde se realicen estas pruebas médicas, y eso por supuesto nos coloca en una posición de preferencia para los efectos de poder disponer para nuestra gente de la vacuna. De manera que vamos a seguir monitoreando todo ese tema. Después tenemos, y aquí quiero compartir con ustedes un concepto, el tema de la guerra comercial que existe entre China y Estados Unidos. Y la verdad que el concepto que va a inspirar esta gestión es el concepto de neutralidad activa. Es decir, nosotros estamos siendo hoy día objetivamente tensionados por estas dos potencias de distinta manera. Y nosotros tenemos que ser capaces de mantener nuestra independencia, tenemos que ser capaces de asumir que China es nuestro primer socio comercial, pero que Estados Unidos le viene a la saga, y ser capaces de, en una posición de independencia, ser capaces de aprovechar nuestras oportunidades con estas dos potencias. Y quiero a todo esto clarificarle a la Comisión, señor presidente, que en todo lo que tiene que ver con la licitación del 5G, y más adelante con todas las licitaciones que tengan que ver con la fibra óptica transpacífica, no van a haber vetos de ninguna naturaleza para el acceso a las licitaciones. Y creo que eso es una señal muy potente, particularmente para los socios comerciales a los que nos hemos estado refiriendo. Con China completamos a fin de año en el mes de diciembre, 50 años de relaciones diplomáticas. Vamos a tener una presencia muy importante allá y vamos a seguir intensificando el comercio en esta etapa vía apertura sanitaria y comercio digital. En quinto lugar, los países vecinos. Y aquí también una solicitud específica a la Comisión. Yo he definido la relación con Argentina sobre la base de dos conceptos: la amistad profunda entre ambos países, que es el patrimonio que nos permite resolver cualquier diferencia que pudiera suscitarse, y el concepto de defensa de nuestros intereses con firmeza, pero sin estridencia. Creo que esos dos conceptos son la manera de aproximarnos a este vecino privilegiado, por así decirlo, que es la Argentina. Con Perú tenemos que aumentar el intercambio comercial, avanzar en la conexión eléctrica, y vamos a replicar la idea del foro estratégico que durante el gobierno de la presidenta Bachelet instalamos con Argentina. Esta es una instancia de reflexión, no a nivel oficial, pero sí a nivel de parlamentarios, de empresarios, de dirigentes sindicales, del mundo académico, del mundo de la sociedad civil, que se plantea y que mira el futuro de ambos países con una perspectiva de 20 o 30 años. Fue un ejercicio, algunos miembros de la comisión participaron, fue un ejercicio muy significativo que nosotros lo queremos replicar con Perú. Y con Bolivia, bueno, estamos en un escenario post-fallo, y yo quiero formularle, señor presidente, a través suyo, a la comisión, la misma solicitud que le formulé ayer al Consejo de Política Exterior, que ustedes saben, la nueva ley de la Cancillería establece. Nosotros tenemos que empezar a dibujar una nueva relación con Bolivia. Una relación que tenga que ver con el escenario, no es así, post-fallo. Estoy viendo ahí al diputado Mirosevic, esta
pensar en una nueva relación con Bolivia es particularmente importante no solamente para el país, pero también para, por supuesto, las regiones que son propiamente fronterizas, ¿no? En consecuencia, cualquier opinión o que usted, presidente, en la forma que lo estime conveniente, puedan hacerle llegar a la Cancillería un documento en que ustedes, como comisión de la Cámara de Diputados, formulen las observaciones de cómo podríamos empezar a dibujar esta nueva relación con Bolivia, es algo que yo les pido, presidente, formalmente, y que, por cierto, agradezco que usted pueda implementarlo. Yo sé que no es habitual hacer estas solicitudes, hay una facultad constitucional que existe de consultar opinión al Senado, pero creo que no debiera haber ninguna razón para que no pudiéramos hacer exactamente lo mismo con la Cámara de Diputados. De manera que le dejo formulada esta petición para que en la forma que usted lo estime nos hagan llegar esa opinión. Y para ir terminando en el ámbito multilateral, estamos terminando la gestión en la Alianza del Pacífico. El objetivo que tenemos trazado de aquí hasta el mes de diciembre es incorporar a Ecuador a la Alianza del Pacífico. Hay 6 grupos de trabajo en distintos ámbitos, pero lo de Ecuador sería particularmente significativo. Ecuador debió estar desde el principio y la idea nuestra es hacer todo lo posible para que se incorpore. Ahora, hay un elemento que no depende de nosotros, que es que para incorporarse a la Alianza del Pacífico los países tienen que tener tratados de libre comercio entre todos. O sea, Ecuador lo tiene con nosotros, lo tiene con Perú, lo tiene con Colombia, pero no lo tiene con México. De manera que estamos tratando de que en definitiva eso funcione. En el caso del Prosur también termina nuestra gestión como Secretaría pro tempore. La próxima semana va a haber una conferencia de presidentes, de jefes de Estado, precisamente para tratar una estrategia común en todo lo que tiene que ver con la pandemia. Eso demuestra, entre paréntesis, que deberíamos hacer muchas más cosas juntos en el ámbito multilateral, tener una estrategia común, incluso de repente estar en condiciones de negociar el acceso a las vacunas a las que me he referido en forma conjunta. Y nos queda el grupo de Lima. El gobierno tiene la opinión que ustedes conocen. Venezuela es una dictadura y en consecuencia nosotros tenemos que apoyar al proceso de recuperación democrática. Hasta ahora nosotros estamos solamente en el grupo de Lima, pero por lo menos yo veo con buenos ojos aproximarnos tanto al grupo de contacto que funciona en Uruguay y que lidera de alguna manera la Unión Europea, pero también al llamado grupo de Estocolmo, que tiene una ventaja, ¿no? Que es que incorpora a China y a Rusia, que son 2 países que tienen una influencia determinante en Venezuela. Termino, presidente, con 2 cosas. La implementación de la ley antártica que ustedes aprobaron hace muy poco. Aquí hay una enorme cantidad de cosas que tenemos que hacer. Voy a mencionar solamente una, en que también yo espero formular una consulta directa tanto al Senado como a la Cámara de Diputados a través de esta comisión. La ley que ustedes aprobaron establece, por ejemplo, que tenemos que tener una política antártica nacional que se revisa cada 10 años, que es como quien dice el documento madre, y después tenemos lo que es el plan estratégico antártico, que dura 5, y después tenemos los planes estratégicos y los planes anuales de implementación. Entonces, para la primera política antártica nacional, por lo menos lo que vamos a hacer es que le vamos a formular una consulta, cuando ya tengamos un documento base, una consulta tanto al Senado como a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. De manera que todo aquello que podamos hacer frente a los tremendos desafíos de la Antártica tienen que ser conjuntos, tenemos que hacerlos entre todos. Y ciertamente, por último, estamos trabajando con el CERVEL en forma bastante completa para todo lo que tiene que ser facilitar la participación de nuestros connacionales en el exterior en los procesos plebiscitarios y electorales que se nos vienen por delante. Esos son, presidente, los lineamientos. Le agradezco enormemente la posibilidad de haberlo podido exponer. Y como ustedes ven, yo de verdad, no solamente formalmente, sino que en forma muy efectiva, quiero que establezcamos un sistema de trabajo. Yo siento que recoger la opinión fundada de las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara y del Senado es algo extraordinariamente importante. Debiera ser casi parte de la tradición
de construir una política de Estado, porque genera intercambio y genera compromiso de todos los actores. Eso, presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias, canciller, muy amable por su exposición. Antes de ofrecer la palabra, quiero dar la bienvenida a Francesca Muñoz, que se acaba de integrar, a la diputada Maya Fernández, al diputado Vladimir Mirosevic, al diputado Moreira, y darle la bienvenida al diputado Tomás Fuentes, que se integra a la Comisión de Relaciones Exteriores también. Bienvenidas y bienvenidos todos. Entonces, yo vuelvo a consultar a los diputadas y diputados. ¿Prefieren que esta segunda parte de la sesión sea secreta mejor o prefieren que sea abierta? ¿Abierta? Abierta. Muy bien. Se ofrece la palabra entonces para hacer consulta al canciller. El diputado Isacor se acaba de inscribir, después la diputada Carmen Hersh y el diputado Undurraga. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar al canciller Andrea Alamán, desearle los mayores éxitos en esta gestión y también dar la bienvenida a nuestro nuevo colega Tomás Fuentes, que se incorpora no solo a la Cámara, sino que también a esta comisión. Presidente, yo quiero felicitar y agradecer al canciller Alamán la maciza, la dinámica, directa presentación que nos hace. Yo creo que es una buena hoja de ruta que nos plantea el ministro Alamán. He tomado nota en detalle de esto. Yo, sin lugar a dudas, creo que nos permite en esta primera comisión definir justamente cuál va a ser la forma y el fondo de los 19 meses que nos quedan. Y yo aquí quiero destacar algo que el ministro lo dijo en su principio, que es el tema del carácter de Estado en las relaciones internacionales. Y en ese sentido, sin lugar a duda, que lo que nos ha planteado el canciller busca efectivamente desarrollar eso. Yo solo, presidente, quiero por su intermedio hacer una pregunta al ministro con respecto a la integración regional. Yo comparto plenamente los otros aspectos que él ha planteado. Sin lugar a dudas vamos a tener muchas más comisiones donde podemos abordar en detalle, pero el aspecto de integración regional, yo siempre he creído, y más que nunca creo que hay que plantear que el siglo XXI sea el siglo donde Chile reconoce que su realidad vecinal no es solo los tres países con quienes compartimos frontera terrestre, que es Argentina, Bolivia y Perú, sino que tenemos que tener una decidida vocación de ir al encuentro del Pacífico como realidad regional vecinal. O sea, Chile tiene que entender que el siglo XXI y en adelante es la realidad del Pacífico, es parte de eso. Y a ese respecto, presidente, saber cuál un poco la estrategia que él ve para darle el protagonismo al Pacífico como espacio de encuentro dentro de lo que él definió las líneas de recuperación, sobre todo recuperación comercial, de recuperación económica para la crisis que enfrenta el mundo y que enfrentamos Chile. Y también, presidente, la segunda pregunta tiene que ver con Bolivia. Yo le agradezco al canciller que nos solicite propuestas. Sin embargo, yo ahí tengo un punto desde afuera, de mi mirada me refiero, en donde yo creo que también es prudente quizás preparar nosotros una mirada, pero también esperar que Bolivia dé un paso. Bolivia está enfrentando procesos políticos internos complejos, que nosotros los miramos, los observamos y respetamos, elecciones que se vienen, gobiernos de administración, pero yo también creo que es sano esperar que Bolivia es la que termina las relaciones diplomáticas con Chile, Bolivia es la que nos demanda ante la Haya, Bolivia es quien decide todavía no intentar tener relaciones diplomáticas. Yo creo, por respeto a la historia, y no estoy queriendo, no en ningún caso quiero parecer anti-Bolivia, todo lo contrario, pero yo creo que los procesos tienen que tener también una concordancia, una consecuencia. Y en ese sentido yo creo que también es necesario, quizás antes de nosotros hacer una propuesta, esperar que Bolivia nos haga alguna propuesta a nosotros. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. La diputada Carmen Hersh y después el diputado Undurraga. Bueno, gracias, presidente. Saludar, por cierto, al ministro que haya aceptado nuestra invitación y nos haya entregado los principales delineamientos de la política exterior chilena. Me alegra escuchar el entendido que la política exterior es una política de Estado, o sea, significa una continuidad de decisiones como Estado. Y concuerdo, por cierto, con los principios básicos, los pilares en los que se sustenta la política exterior que señaló el ministro. Pero hay algo que me preocupa y le quiero preguntar al ministro.
Uno de los pilares básicos de la política exterior chilena ha sido el respeto, la promoción del derecho internacional y el multilateralismo. En relación con el multilateralismo, mi pregunta es que yo he visto que más bien en las gestiones de los cancilleres que se han sucedido en este gobierno, ha habido más bien acciones que debilitan el multilateralismo. Y mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. Nosotros hemos puesto fin a casi todas las operaciones de paz que teníamos en el extranjero, que son, evidentemente, demostraciones de multilateralismo y de apoyo a la cooperación internacional. Revertimos, por ejemplo, la misión de paz en la India y Pakistán. Revertimos la misión de paz en Chipre. Dejamos en su mínima expresión, solamente con 2 oficiales en el cuartel general, la misión de paz en Bosnia y Herzegovina. Y en todas estas habían oficiales del Estado Mayor, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y también de Carabineros. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Qué sentido y qué significado le atribuye el canciller a que nosotros hayamos disminuido al mínimo nuestra presencia en las operaciones de paz? En el mismo sentido que tiene que ver con el multilateralismo, le pregunto al ministro cómo va a ser una política de Estado el no haber firmado el acuerdo de Escazú, cuando Chile, y el ministro bien lo sabe, con Costa Rica redactaron el acuerdo de Escazú, encabezaron las negociaciones del acuerdo de Escazú, y finalmente no lo firmamos. Esa no es continuidad del Estado. Lo mismo con el pacto de Marrakech respecto a migraciones. A última hora nos retiramos. Y el pacto de Marrakech es simplemente una declaración de buenas prácticas, de gobernanza global de la migración, y nos retiramos justo en el momento en que hay una crisis global en la migración y en particular en América Latina. Y por último, a través suyo, presidente, al ministro, me alegra escuchar que respecto a la guerra declarada por los Estados Unidos a China en el ámbito comercial, nosotros no nos vamos a alinear, sino vamos a tener una posición neutral. Y al punto también hemos mandado mensajes contradictorios. Yo le quisiera preguntar sobre esto, que me alegro que vayamos a ser neutrales porque es conveniente para los intereses de nuestro país que así sea. ¿Cómo nosotros participamos, ¿no es cierto?, con la Armada norteamericana en ejercicios bilaterales justamente en el Mar de la China? Hace poco, y eso se sabe porque la Armada norteamericana lo publicó. Acá no se dijo nada, participamos en, como digo, en maniobras conjuntas. Y eso no es un acto precisamente no hostil hacia China. Y enseguida quería preguntarle sobre este punto también, si es efectivo que se suspendió el tema de la fibra óptica Chile-China para ser reemplazada por la fibra óptica Chile-Australia, y que eso tiene directa relación, por cierto, con el tema de la 5G. Gracias, presidente. Gracias. El diputado Undurraga tiene la palabra. Gracias. ¿Está encendido? Sí, ya. Gracias, presidente, por su intermedio saludar al canciller, darle la bienvenida a esta comisión, saludar también a nuestros colegas parlamentarios. Sobre el tema multilateral, yo quería hacer un par de comentarios y una pregunta al canciller que tienen que ver, digamos, con la entrevista que hoy día hace Claver Carones, el candidato de Estados Unidos al BID, y quiero decir que en mi opinión la verdad es que no me gustó ni el tono ni el fondo de la entrevista. Encuentro inaceptables las amenazas veladas con las que se refiere a nuestro país, anunciando que si no aceptamos que las elecciones son en septiembre, como usted muy bien lo había señalado, que estaba pidiendo posponer las mismas, no habría ni $1 adicional para Latinoamérica en casi un año. Condiciona además la inversión americana a la votación y califica nuestra posición como un autosabotaje. Además trata nuestra postura como una postura de la década del 60 del siglo pasado, y pretende además enemistarnos con un país hermano que usted muy bien lo definió
como un socio estratégico como es Argentina, pretendiendo calificar que si nosotros nos queremos parecer a Argentina tendría algunas connotaciones medias negativas, dada que compartimos la postura de defender que sea un latinoamericano quien presida el BID en la próxima en el próximo periodo. Y desde ese punto de vista, ¿cómo ve usted este proceso? Porque adicionalmente, además, vuelve a confundirnos y señala que uno es proamericano o es pro chino en esta elección, circunstancia que es una elección que es continental, digamos, es el Banco Interamericano de Desarrollo, no es el Banco Mundial ni el Fondo Monetario. Aquí no hay que tomar posición, digamos, con además un país que es muy relevante para nosotros como es China, pero que no participa de este foro y tampoco participa de la propiedad o del manejo de este banco. Entonces, en ese sentido, canciller, me gustaría saber cuál va a ser y cómo va a continuar la postura de Chile en relación al Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Me voy a entregar la palabra. Ministro, en primer lugar, valorar los lineamientos que usted ha señalado. Creo que es difícil no compartirlo. Y me alegro porque yo me imagino que a partir de lo que usted ha señalado, nosotros vamos a firmar el acuerdo de Escazú para ser bien coherente con lo que usted señaló, porque de otra manera no me calzarían los planteamientos que usted ha hecho con seguir dilatando aquello. En segundo lugar, quiero valorar que usted no quiera venezualizar las relaciones en América del Sur, porque yo creo que fue un fracaso rotundo de la política exterior de nuestro país, y creo que reiterar esa venezualización de la política exterior de Chile sería fatal. Ahora, creo que el escenario que tenemos en Latinoamérica es bastante complejo y, por cierto, nosotros vamos a estar disponibles para colaborar y apoyar. Usted mismo es testigo de la situación compleja que se vive en Venezuela, en el propio Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, donde hay situaciones de bastante inestabilidad. Y por tanto, todo lo que podamos hacer en el plano de la democracia parlamentaria, por cierto que cuente con nosotros. Ahora, yo valoro que, porque yo hace mucho tiempo venía planteando de que nosotros estábamos muy ausentes de India e Indonesia, y valoro que usted tenga una mirada más allá de fortalecer las relaciones con China y veamos los potenciales que tienen otros países, porque la situación que se está generando entre Estados Unidos y China es bastante distinta a la de la Guerra Fría pasada, porque ahí era una disputa ideológica principalmente entre China, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y ahora la confrontación es económica, principalmente entre Estados Unidos y China, y claramente que eso la hace más compleja y más difícil, porque evidentemente, y lo hemos visto, como tanto uno como otro país defienden sus intereses económicos y los defienden con toda su fuerza y con todo lo que puedan hacer en términos de presionar a los países. No nos olvidemos que, así como existe el Banco Interamericano de Desarrollo, también China creó un banco para apoyar a los países en el mundo. Y claramente eso busca aún más la dependencia económica de China más que ideológica. Y creo que ese es un escenario que nosotros tenemos que mirar muy bien, porque por mucho que queramos tener una neutralidad activa, como usted lo señaló, yo creo que en algún momento nos van a poner la soga al cuello. Y creo que mientras más ampliemos nuestras relaciones comerciales y no tengamos dependencia en uno u otro país, es mucho mejor para poder mantener esa autonomía que es tan necesaria para abordar esta situación difícil que vamos a enfrentar. Me ha pedido la palabra el diputado Vlado Mirosevic y después la diputada Francesca Muñoz y la diputada Maya Fernández. No, sí, miré, Gracias. Miro por aquí, por allá y por aquí atrás. Gracias, presidente. Bueno, saludar al nuevo canciller, felicitarlo por su nombramiento y también al diputado Fuentes que se integra a esta comisión.
La verdad es que en esta comisión siempre ha existido, canciller, la voluntad de colaborar con una política de Estado. Por lo tanto, creo que sus palabras son muy bien recibidas por los miembros de esta instancia, porque eso es justamente lo que hemos estado esperando. Por lo tanto, creo que es una buena noticia partir con esa declaración. Me gustaría comentar algunos de los aspectos que usted mencionó. El primero de ellos, que creo ha sido muy bien recibido, al menos así en el Foro de Política Exterior, en el cual varios de aquí somos miembros, la posición de Chile con respecto a la presidencia del BID, creo que es una buena noticia, y como escribía Carlos Minami el otro día en La Tercera, creo que es un muy buen primer paso del canciller en el sentido de reivindicar un principio desde la fundación del banco de 1959 y por lo tanto no participar de la próxima reunión que, según entiendo, con varios países que ya han comprometido su no participación, se estaría logrando que no existiera quórum para la reunión, que entiendo es del 75%. Y con eso, entonces, se postergaría la elección del presidente hasta, ojalá después de la elección norteamericana, y tener un escenario distinto que se respete la tradición del propio BID. Así que creo que verdaderamente comparto el titular de esa columna, que me parece era algo así como un buen primer paso. Creo que efectivamente es una señal potente y es una señal que teníamos que dar. Luego de eso, a propósito del no alineamiento o la neutralidad activa entre China y Estados Unidos, creo que es la posición que al menos en esta comisión hemos venido discutiendo hace un tiempo, también en el Foro Permanente de Política Exterior, y me parece la política más inteligente, sinceramente. Y agregaría, a propósito de lo que decía nuestro presidente Naranjo, la importancia de India en medio de esta disputa entre dos grandes. Chile tiene que mirar con mayor atención India, que entiendo hoy, no sé si es el 10 o el 11 socio comercial de Chile, pero que podría estar mucho más arriba, porque se trata de un territorio bastante inexplorado todavía para nosotros y en el cual debiésemos ponerle mucha mayor atención. Ahí Jorge Hein, el embajador que estuvo sirviendo en el gobierno anterior, me parece que tiene mucho, que es una persona a quien hay que escuchar a propósito de la importancia de India, que ha ido creciendo a niveles bastante parecidos a China, pero que claro, tiene una importancia al menos mediática menor, pero que a nivel de nuestra propia economía puede significar un gran avance, así que hay que ponerle atención. Con respecto a Bolivia, agradezco la solicitud de que podamos hacer una propuesta desde la comisión. Efectivamente, Arica, una región que depende de sus dos fronteras, y particularmente con Bolivia, nuestro puerto, el 80% de la carga es boliviana, por lo tanto, lo que sucede allá tiene un impacto inmediato en el norte, y también en el puerto de Antofagasta. La situación está compleja en Bolivia. Creo que la postergación de las elecciones está generando una conflictividad que bueno, no tenemos mucho que hacer nosotros con respecto a eso, pero sí estoy muy de acuerdo con que tenemos que preparar un escenario para normalizar las relaciones con Bolivia en un futuro. Tenemos que estar preparados de parte de Chile para enfrentar una relación distinta, porque la relación que hemos llevado hasta ahora es una relación que no nos conviene, que no nos acomoda, y que por lo demás estamos perdiendo oportunidades de prosperidad común por el estado de las relaciones que tenemos, que efectivamente, como decía el diputado Cort, no surgen de nosotros, pero lamentablemente hay que pensar un escenario dejando estas tensiones atrás. Y finalmente, para terminar, por su intermedio, presidente, solicitar y reiterar la necesidad de la firma del Tratado de Escazú, que se trata del tratado más importante a nivel latinoamericano, al menos de medio ambiente y derechos humanos, y creo que Chile, habiendo tenido tanta participación tan directa, como decía la diputada Hertz, es muy importante que lo firmemos, y yo no he escuchado hasta el minuto al menos una razón contundente por la cual Chile no firma ese tratado. No, sinceramente, no se lo hemos escuchado ni al canciller Ampuero, ni luego al canciller Rivera. No hemos escuchado una razón que convenza sobre por qué no firmar ese tratado. Entonces creo que ese es el paso que hay que dar. Bueno, eso por mi parte, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Le damos la bienvenida a la diputada Catalina del Real
y tiene la palabra la diputada Francesca Muñoz y después la diputada Maya Fernández, y si no hubieran más palabras se la entregamos al canciller. Diputada Francesca Muñoz tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludo, ¿cierto?, al canciller, dándole la bienvenida y desearle el mayor de los éxitos, ¿cierto?, en su gestión. También saludo al diputado Fuentes, bienvenido. Y bueno, más que nada, valorar nuevamente, ¿cierto?, los planteamientos que ha hecho el ministro y sumarme a las consultas que han hecho también los colegas, ¿cierto?, en el ámbito económico, sobre los nuevos socios comerciales, cómo se vendría ahí esa situación. Pero yo quería, que yo sé que cuando usted estaba hablando se tocó un tema que para mí encuentro que es bien relevante, porque en cuanto a que se pueda profundizar en qué va a pasar con la política exterior en relación a América Latina, ¿cierto?, y el COVID-19, la situación tan difícil que está viviendo cada país, ¿cierto?, con esto de la pandemia, y cuán importante que también América Latina, ¿cierto?, no sé si hay diálogo, no sé si se está avanzando en eso, yo sé que es complejo, pero ¿qué está pasando en esa línea? Porque no sé si se van a compartir las estrategias, la crisis económica se está viendo, ¿cierto?, cómo salir adelante, y así. Entonces quería ver si se podría profundizar en ese punto, cómo América Latina enfrenta, ¿cierto?, esta crisis, esta pandemia a nivel mundial, ya que uno ve otros organismos que están con más diálogo, están llegando a acuerdos, ¿cierto?, para enfrentar en conjunto la crisis, pero acá en América Latina, no sé, quisiera si podía entregarnos más antecedentes al respecto. Gracias, presidente. Gracias, diputada Francesca. Tiene la palabra la diputada Maya Fernández. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro y a nuestro colega, diputado Tomás Fuentes, además compañero de distrito, así que bienvenido a la comisión. Dos consultas, bueno, lo de Escazú me sumo a lo que ya he planteado, no voy a repetir, pero tengo dos consultas que tienen que ver, una con el exministro canciller Teodoro nos había anunciado el cierre de algunas embajadas. A mí me interesa mucho saber si se mantiene. Muchos parlamentarios de esta comisión nos oponemos a ese anuncio, y no solo nosotros, la comunidad reaccionó en general en contra del cierre de embajadas estratégicas para Chile. Me gustaría saber su opinión y si se mantiene el anuncio de cierre de estas embajadas. Me interesa mucho saberlo. Y respecto al segundo punto, tiene que ver con el plebiscito. Yo sé que usted no apoya el plebiscito, pero le va a tocar llevar adelante la votación de los chilenos en el exterior y organizar. Estamos en pandemia y me interesa saber cómo se va a organizar la Cancillería respecto a que todos los chilenos y chilenas en el exterior tengan la posibilidad de votar en el plebiscito que tenemos ahora en octubre. Muchas gracias. Gracias, diputada. Ministro, le ofrezco la palabra a usted para que pueda responder las consultas diversas que se le han hecho. Sí, presidente, muchísimas gracias. Agradecerle, la verdad, a todos los miembros de la comisión por las preguntas formuladas. Esto constituye de verdad una suerte de examen de grado, porque todas las preguntas han sido muy atingentes, han sido muy contundentes, y yo creo que han abarcado el universo de los temas que tenemos pendientes. Entonces voy a ir uno a uno. Primero, el tema que mencionó el diputado Isacor. ¿En qué sentido? En el sentido de cómo vemos la integración regional y cómo la enlazamos, cómo la engarzamos precisamente con nuestra proyección natural hacia el Asia-Pacífico. La integración regional, por cierto, tiene un valor en sí mismo, pero yo creo que el concepto fundamental es que tenemos que posicionar a Chile naturalmente como la puerta de salida de América Latina y de América del Sur hacia el Pacífico, y simultáneamente como la puerta de entrada precisamente del Asia hacia la región. Yo creo que ese es el concepto fundamental, el de puerta de salida y puerta de entrada. Y eso, por supuesto, tiene que ver con el conjunto de cosas que podemos hacer en materia de infraestructura, pensando no solamente en Argentina, sino pensando en la vieja aspiración de los corredores bioceánicos, lo que podemos hacer en materia de interconexión eléctrica, estoy pensando fundamentalmente hacia el norte, hacia Perú, y esta tremenda posibilidad de gas que ha surgido y que se mantiene, por cierto, en Bolivia, pero que ha surgido a partir de Vaca Muerta en Argentina. Vaca Muerta puede significar para nosotros, para Chile, déjeme decirlo con todas sus letras, una verdadera revolución energética que nos permita hacer lo que necesitamos hacer en el sur del país, que es en definitiva terminar con la altísima contaminación que existe
en todas las ciudades, yo diría, de Temuco hacia el sur, incluyendo Coyhaique. La disponibilidad de ese gas natural puede efectivamente implicar el reemplazo de la ley. Entonces yo creo que ese es el concepto fundamental. El concepto fundamental es ver cómo somos puerta de salida de la región hacia el Pacífico y cómo somos puerta de entrada del Pacífico hacia la región. En cuanto al tema de Bolivia, yo quiero no discrepar, ¿no?, con el diputado Cort, pero sí plantear la disyuntiva que a uno se le produce como canciller. Porque claro, yo entiendo toda la turbulencia actual que existe en Bolivia, ¿no? Pero uno tiene que tomar una actitud, y esa actitud puede ser o pasiva o activa. Cada una de ellas tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Pero lo que yo he resuelto, señor presidente, es que realmente tengamos una actitud, valga la redundancia, activa hacia Bolivia. Yo creo que nosotros hay un escenario post-fallo, nosotros tenemos que dar un paso adelante, porque es de interés nacional, es de interés de Bolivia, es de interés regional. Si nos quedamos esperando, por así decirlo, lo que simplemente pueda surgir de Bolivia, de pronto vamos a tener que esperar más tiempo del necesario. Entonces yo creo que tenemos que tomar la iniciativa, y por lo menos yo estoy dispuesto, con la ayuda, por supuesto, de las comisiones respectivas, del Consejo de Política Exterior, de avanzar en esa dirección. La diputada Hertz hizo 4 preguntas muy contundentes. Voy a dejar Escazú para el final, porque surgió con 2 o 3 preguntas adicionales. La verdad es que yo estoy revisando, a través suyo, presidente, diputada Hertz, todo lo que podemos hacer en las organizaciones multilaterales. Estoy pensando en Naciones Unidas, estoy pensando en la Organización Mundial de Comercio, estoy pensando en la Organización Mundial de la Salud, es decir, estamos haciendo una visión y un entramado completo para ver cómo podemos ser más activos precisamente en todas las organizaciones multilaterales, revisar qué cosas se pueden hacer y qué cosas no estamos haciendo, y por lo tanto creo que hay que expresar genuinamente ese interés. Las operaciones de paz, a través suyo, presidente, y en esto tengo que ser cuidadoso por mi cargo, yo soy un ferviente partidario de las operaciones de paz. Cuando me correspondió ser el ministro de Defensa, las empujé en todos los lugares. Y efectivamente voy a hacer mi máximo esfuerzo para disminuir aquello que por restricciones presupuestarias está un poco arriba de la mesa. Pero ¿qué quiero decir al respecto? Y en un rápido recuento. Yo espero que podamos revertir la decisión de abandonar la misión de paz en la India, donde tenemos 2 personas, el personal es bastante chico. En el caso de Chipre, la suspensión es momentánea y debiéramos poder reanudarlo a contar del año 2021-2022. En Bosnia hemos reducido nuestro personal, pero mantenemos 5 profesionales, 5 integrantes, precisamente en el cuartel general. En el caso de Colombia, que tuve la oportunidad de visitar hace unos años con la diputada Hertz, yo creo que la presencia chilena es extraordinariamente importante. Tenemos 2 efectivos, se están reduciendo hasta este minuto a 7, y voy a hacer todo lo posible porque en definitiva podamos disminuir al mínimo, por así decirlo, la presencia en Colombia. Creo que Colombia, particularmente por la situación de derechos humanos que existe, exige nuestra presencia. Nosotros acompañamos todo el proceso de paz, y en consecuencia creo que tenemos que mantenernos allá. Y en Medio Oriente mantenemos nuestra presencia. De manera que, dicho en simple, vamos a tratar de revertir la India y vamos a tratar de disminuir, como quien dice, todo lo que podamos mantener, lo vamos a mantener, y lo otro lo vamos a intentar que sea absolutamente transitorio. Después, dije voy a dejar el tema, no es así, de Escazú para el final. La diputada Hertz, presidente, planteó bien el tema de China, ¿no? Tenemos que estar en esta neutralidad activa. En todo caso, me informan acá, y lo voy a chequear, que nosotros no participamos en la operación naval en el mar de China, que como dice la diputada habría sido bastante complejo. Sí participamos en RIMPAC, pero bueno, esa es una cuestión distinta. Vamos a tener que estar monitoreando permanentemente. El diputado Naranjo habló hacia el final de que de repente nos van a querer poner uno y otro la soga al cuello. Y nosotros tenemos que ser muy, ¿cuál es la palabra?, despiertos, ágiles, para mantener este concepto de neutralidad activa. Yo, por ejemplo, me reuní ayer con el embajador de China, que estaba extraordinariamente preocupado
por el tema de la licitación del 5G y la licitación del cable de la fibra transpacífico. ¿Qué fue lo que le dije? Le dije algo que puedo compartir con ustedes sin ningún problema. No hay vetos a priori de ninguna naturaleza para que ni gobiernos ni empresas participen en las licitaciones de 5G o en las futuras licitaciones del cable. Después voy a referirme a lo que me plantea respecto del Banco Interamericano de Comercio, el diputado Undurraga. Varias personas más se refirieron a este. Y así como tuve la oportunidad de expresar la posición del gobierno de Chile frente a esta materia en la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, quiero hacer exactamente lo mismo acá, utilizando el escenario que es precisamente la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Y yo quiero decir que las agresivas declaraciones del señor Claver Carone confirman que su elección sería muy inadecuada. El BID debe seguir siendo un organismo técnico alejado de toda controversia política. El BID debe unir y cohesionar a la región y no dividir artificialmente a los países miembros. Tampoco se entiende que el señor Claver Carone acuse a los países que hemos expresado, con independencia, nuestra opinión, de, por hacerlo, subvertir las reglas del juego, que fue lo que señaló, cuando su candidatura rompe con una regla de oro de la institución que ya tiene 60 años, que el presidente de la institución tiene que ser un latinoamericano y que el vicepresidente debe ser un estadounidense. Y por último quiero expresar lo que ya reiteró el señor ministro de Hacienda, que es nuestro gobernador en la institución. Es prudente postergar las elecciones previstas para septiembre y debatir en un ambiente libre de tensiones e intromisiones políticas cuál es la mejor definición del banco para poder ver de qué forma se ayuda a los países de la región para recuperarnos de la pandemia post-COVID-19. Esa es la posición que quisiera y agradecer la oportunidad que ustedes me dan para reiterar. El diputado Naranjo hizo presente el tema de Venezuela. Vamos a mantener un compromiso con la recuperación democrática de Venezuela, pero ciertamente tenemos que tener una política exterior con mucho más alcances y con muchos más ámbitos. Comparto 100% lo que él señala, vuelvo a decir, con India y Indonesia. Indonesia es un país que tiene una población cercana a la de Brasil. Abrir ese mercado sería realmente extraordinario, pero eso además nos implica que tenemos que abrirlo en el ASEAN. Eso tiene que ver con Tailandia, eso tiene que ver con Malasia, eso tiene que ver con Vietnam. Pero la India va a estar en nuestra preocupación. Y el diputado Mirosevich mencionó el concurso que puede prestar en esto el embajador Jorge Heine. Bueno, ya tomé contacto con el embajador Heine y hemos constituido un grupo de trabajo con todos los que han sido los recientes ex embajadores en la India. Estoy recibiendo los aportes que ellos están planteando para formular una política de alcance hacia la India. También hay un capítulo incipiente, un capítulo empresarial, pero vamos a generar esa estrategia con el concurso de todas las personas que puedan aportar en ese sentido. Ya algo expresé, este concepto de la neutralidad activa nos va a exigir movernos con destreza. De pronto vamos a tener presiones de Estados Unidos, de pronto vamos a tener presiones de China. De alguna manera, ambas potencias nos quieren, como quien dice, colocar en el tablero de sus enfrentamientos. Y nosotros tenemos que ser capaces de escaparnos, como quien dice, a ese enmarcamiento. Por eso que nos tenemos que no alinear, pero para poder no alinearnos tenemos que ser particularmente activos, es decir, estar siguiendo atentamente cuál es el curso de los acontecimientos en China, cuál es el curso de los acontecimientos en la India. Y vuelvo atrás con un punto del diputado Naranjo. Claro, nosotros tenemos 1/3 de nuestro comercio con China, 1/3 de nuestro comercio con Estados Unidos, y el resto es la Unión Europea y el ámbito regional. Pero es cierto que, como quien dice, tener un 35% de comercio con China abre muchas oportunidades, pero también nos coloca en una situación de vulnerabilidad. Entonces tenemos que ser capaces de abrir otros mercados para equilibrar mejor la situación,
precisamente en esa zona del mundo. De repente, por ejemplo, nosotros miramos poco a Japón y miramos poco a Corea. Y la verdad que Japón y Corea son países verdaderamente también muy clave en esa zona del mundo. Francesca Muñoz, el presidente a través suyo, me encantaría poder complementar mejor lo que ella plantea, porque es cierto, nosotros tenemos un déficit hoy día de institucionalidad multilateral en la región. Ya sabemos qué pasó con UNASUR, PROSUR es un intento de reemplazo incipiente, el CELAC está también bastante alicaído y en consecuencia tenemos un problema para coordinarnos. Y ese problema para coordinarnos tiene que ver con que tampoco podemos a veces tener estrategias comunes frente a fenómenos como el que nos afecta, que es el COVID. Pero, insisto, vamos a tener la próxima semana una reunión a nivel de presidentes, tanto en la Alianza del Pacífico como en PROSUR, para ver de qué manera podemos generar esta coincidencia. Finalmente, antes de empezar al tema de Escazú, la diputada Fernández se refiere, no es así, al tema del cierre de las embajadas. Voy a usar un lenguaje diplomático que yo sé que ustedes van a entender perfectamente. Mi antecesor, el canciller Rivera, dijo que esa medida estaba suspendida. Entonces yo voy a agregar ahora que está suspendida en forma indefinida, de manera que, a buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué sí estamos haciendo? Sí estamos haciendo algo que yo creo que es muy importante. Tanto en el marco de la Alianza del Pacífico, como en el marco de PROSUR, y particularmente estoy pensando en la Argentina, tenemos que hacer un esfuerzo de compartir embajadas en distintos lugares del mundo. Eso es una cuestión, ya tenemos algunas experiencias incipientes con Colombia, queremos hacer exactamente lo mismo con México, y la verdad yo quiero expandirme precisamente a la Argentina, y si me apuran, y esto ya sería un anhelo muy significativo, Brasil tiene una gigantesca presencia en el África, donde nosotros estamos apenas en 2 o 3 lugares. De manera que si uno pudiera también generar una cosa de ese estilo con Itamaraty y tener una presencia de embajadas compartidas con Brasil, yo pensaría inmediatamente en lo que podríamos hacer precisamente para ese continente, que también a veces dejamos de mirar, pero que también es un continente que tenemos que estar presentes. Vamos a ver, a través suyo, presidente, diputada Fernández, estamos colaborando full con el CERVEL, haciendo hasta donde yo entiendo, me van a hacer un reporte precisamente pasado mañana, pero cualquier sugerencia, aporte, corrección que haya que hacer para que los chilenos en el exterior voten, cuenten 100% conmigo. Y solamente una pequeña corrección. Yo tengo claramente una opción en el plebiscito, que es la opción del rechazo, pero a diferencia de lo que dice la diputada, no estoy en contra del plebiscito. Al revés, creo que el plebiscito tiene que realizarse y creo que son legítimas ambas opciones. Escazú, tema particularmente complejo. Yo quiero partir con la franqueza de siempre para decir que, y voy a volver a ser cuidadoso con las palabras, hasta ahora la posición del gobierno no ha variado, en el sentido que es un tratado que genera ciertos aspectos inconvenientes para el país. Pero quiero aportarles algunos antecedentes y hacerles presente lo que quiero asumir aquí también como un compromiso. Primero, no hay que olvidar que nosotros tenemos hasta el 27 de septiembre para ser signatarios, llamémoslos originales. 27 de septiembre que ya se nos queda encima. Siempre los países pueden adherir con posterioridad. Por lo tanto, no es que se cierre una puerta y que, en definitiva, todos los gobiernos hacia adelante que tengan una posición distinta a la actual vean, como quien dice, cerrada esa posibilidad. La segunda cosa que les quería decir es lo siguiente. Yo hice una revisión que ustedes habrían hecho en mi mismo lugar de todos los países que firmaron y, claro, uno inmediatamente mira, ¿no es así? Entonces yo me fijé y partí por mirar por los países vecinos. Y efectivamente, Argentina, Bolivia y Perú son signatarios ya del acuerdo de Escazú. Y después miré lo grande, por así decirlo, de la región. Miré a Brasil y miré a México. Hay hasta este minuto 22 de los 33 países que han firmado. Pero curiosamente, cuando uno va a mirar las ratificaciones, se encuentra con una sorpresa. De todos estos países que yo he mencionado, solamente Bolivia ha
ha ratificado el tratado. No lo ha hecho Argentina, no lo ha hecho Perú, no lo ha hecho Brasil, no lo ha hecho México, no lo ha hecho Perú. Y yo estoy objetivamente monitoreando qué es lo que pasa, porque las firmas tienen 2 años. La mayoría de los países lo firmaron casi, como quien dice, al inicio. Entonces quiero entender bien por qué, en definitiva, se ha producido esta demora. Después, otro aspecto técnico que ustedes conocen, que es el siguiente. Este tratado no admite reservas, que es algo bastante inusual. Admite lo que se denomina declaraciones interpretativas. Es decir, cuando, por ejemplo, uno considera que una norma de un tratado es ambigua, bueno, entonces hace una reserva. Pero aquí no se admite la reserva. Entonces dice, pero se admiten las declaraciones interpretativas. Es cierto, pero las declaraciones interpretativas tienen el siguiente problema, que mientras no se hagan parte y sean una suerte de interpretación auténtica, tomada en este caso por el Consejo de los Países Partes, no tiene valor. Entonces, de verdad que nos encontramos ante un pie forzado bastante complejo, porque incluso muchos de quienes son partidarios de suscribirlo, hacen presente que algunos aspectos debieran tener objeto de estas declaraciones interpretativas, pero las declaraciones interpretativas son simplemente inoponibles si no se logra precisamente que sean parte de una interpretación auténtica. Entonces tenemos un problema. No tenemos reserva, por una parte, para aquellas cosas que nos parezcan, por ejemplo, de redacción ambigua, y tenemos el siguiente problema, que es que tampoco tenemos declaraciones interpretativas que sean oponibles a todos. Pero yo sí, presidente, a través suyo, y en eso concuerdo con lo que se ha señalado, yo desde ya me quiero comprometer a concurrir aquí a la comisión en forma previa al plazo del 27 de septiembre para que tengamos un análisis conjunto, a fondo y completo de, en definitiva, cuáles son las razones que puedan o subsistir o, en definitiva, estar presentes en ese momento. Porque sí creo, y en eso yo coincido, que se requiere una explicación siempre muy completa y muy contundente de esta situación. Entonces, les hago presente esos antecedentes. Créanme, estoy personalmente dedicándole mucho rato a hacerme mi propia opinión. Cuando uno llega a estos cargos, hay un conjunto de informes que a uno le llegan, son las verdaderas carpetas, pero la verdad que yo creo que en temas que son tan sensibles, 4 miembros de la comisión lo han planteado, quiero poder comparecer a ustedes con una convicción personal y poder compartir con ustedes todos los antecedentes a partir fuera de lo que ya he señalado. Eso, muchas gracias, canciller, muy amable por su respuesta. No sé acaso alguien quisiera preguntar alguna cosa más. Si no fuese así, el diputado Moreira ha solicitado la palabra. Ya, quiero saludar a todos los presentes y nada más que desearle lo mejor al canciller por su nueva tarea y esperamos de corazón que termine el periodo y el mayor de los éxitos a él y a todos sus asesores. Gracias. Si me permite, presidente, yo pensé que iba a tener un solo Moreira en el ámbito de las relaciones internacionales, pero me acabo de dar cuenta que voy a tener 2. Sí. Lo que pasa, ministro, y yo entiendo lo que le quiso decir el diputado Moreira, lo que pasa es que cuando le hemos dado muchos para bien a los ministros de Relaciones Exteriores en la comisión, duran poco. Entonces hemos sido muy escuetos en nuestras bienvenidas y todas esas cosas, porque usted ha visto que hemos sido un poquito fríos, pero porque queremos que dure harto, porque a los otros le hemos dado la bienvenida y todo eso, y se nos han ido. Entonces, usted por eso hemos sido un poquito más fríos en darle la bienvenida, pero estamos contentos que esté. Ministro, parece que quiere la diputada Maya Fernández que se vaya. No, oye, no he dicho. Le va a dar la bienvenida. No, pero sí, ya le había hecho preguntas. Está muy simpático nuestro presidente hoy. No, ministro, respecto, dado que usted mismo ha comentado a la comisión que si no entendí bien, le van a informar respecto al levantamiento para las votaciones de los chilenos y chilenas al exterior. Respecto al plebiscito, sería bueno, no hoy, obviamente, pero una comisión
pedirle al presidente que si usted nos puede exponer en cuanto tenga esa información de cómo va a ser, cómo se está viendo respecto al tema sanitario en los distintos países y cómo se va a garantizar que todos los chilenas y chilenas en el exterior puedan votar en el plebiscito. Muchas gracias. Yo creo que el ministro nos va a tener informado de todo lo que acontecer en el campo del plebiscito, en el campo internacional, y lo que va a estar ocurriendo con nuestros compatriotas para que puedan votar. Ministro, le ofrezco la palabra. No, simplemente voy a ver cómo darle cumplimiento a lo que dice a través suyo, presidente, la diputada Fernández, porque claro, tenemos gente que vota en muchos países, pero voy a ver exactamente qué medidas se han tomado y quizás levantar algunas alertas, por ejemplo, si hay algunos países en que particularmente el asunto esté complejo, no tengo ningún inconveniente en pedirle a nuestra división consular que prepare precisamente una información, y sobre todo lo que sí les agradezco enormemente, porque eso ayuda, es que si ustedes detectan o les comunican a algunos chilenos en el exterior que hay algún problema, me lo hagan saber directamente para poder tomar las medidas del caso en forma inmediata, porque aquí, claro, si se deja pasar el tiempo, entonces después los chilenos no van a poder votar. Muy bien, el diputado Isacor levantó la mano, parece sí, que presidente, quiere hacer... Muchas gracias. Por su intermedio al ministro, un tema muy coyuntural que tiene que ver con la pandemia. A mí me han preguntado, sobre todo, ministro, porque se inician las temporadas de exportaciones de fruta. Usted lo sabe muy bien, yo represento una región eminentemente frutícola, y resulta que hay dudas con respecto a cuándo se van a empezar a regular las aperturas de fronteras para viajes, sobre todo de gente que va a recibir fruta, gente que viene, que hace gestiones de venta. No sé si tiene que ver necesariamente una relación con Cancillería, o lo está tomando la decisión, lo toma el Ministerio del Interior también, no sé, pero plantearle la inquietud que me ha llegado de empresas exportadoras de fruta, de la restricción de movilidad con respecto a viajes, pero de trabajo, de negocio, no estoy hablando de vacaciones ni mucho menos. Saber si tiene usted, ministro, alguna información al respecto. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien, diputado, gracias. Ministro, no sé si quiere complementar algo, o bien en algún momento podemos invitar al subsecretario de Yáñez de Relaciones Internacionales y Comercio para el subsecretario Rodrigo Yáñez ha hecho una labor absolutamente sobresaliente en todos los ámbitos, un reconocimiento también muy transversal. La verdad, a través suyo, presidente, que efectivamente me han hecho el planteamiento o la preocupación que manifestaba el diputado Isacor. Es un tema bien de competencia, por así decirlo, de Ministerio del Interior, Ministerio de Salud. Pero tomo la inquietud porque efectivamente nos están planteando esto, y podemos también tener que jugar un rol desde el punto de vista que no solamente se trata de que las personas puedan salir, sino que los dejen entrar. De manera que agradezco la preocupación y me voy a ocupar específicamente del tema. Bueno, ministro, siendo así, ya que no hay ninguna otra consulta, agradecerle y recoger el guante en términos de todo lo que es la democracia parlamentaria, en el sentido, la diplomacia, perdón, parlamentaria, en el sentido de que cuando usted estime conveniente de activar nuestra presencia o nosotros hacerlo por nuestra autonomía propia, cuente con nosotros para poder colaborar y apoyar el trabajo suyo en esa materia. Presidente, una cosa, muchas gracias, se lo agradezco enormemente. Una cosa muy, muy pequeña, que es la siguiente. En el día de ayer, en el Consejo de Política Exterior, también le formulé un planteamiento en el sentido que este es un organismo, entre paréntesis, que está contemplado en nuestra ley de la Cancillería, y que también tiene un rol asesor. Y les pregunté básicamente en qué plazo podíamos recibir nosotros sus aportes respecto del tema de Bolivia. Y ellos se autoimpusieron un plazo de 60 días, de manera que si ustedes pudieran autoimponerse ese plazo, un plazo similar, yo se los agradecería enormemente, porque claro, tenemos que esperar que terminen las elecciones de Bolivia, ver cuál es el escenario, pero en la misma línea de lo que estamos conversando, si quedan solamente 19 meses de gestión, tenemos que empezar a mover las piezas rápidamente, y a mí me encantaría tener una visión especial de eso. Y la otra cosa, presidente, si usted nos puede dar una mano en el tema ojalá que se pueda viajar a esta altura, en el tema de Brasil.
Yo recuerdo hace bastantes años, cuando se empezaron a ver los primeros tratados de libre comercio, habían delegaciones parlamentarias que iban y que hablaban ¿con quién? Con los pares, con las relaciones, con las comisiones de relaciones internacionales de los respectivos países. Entonces, yo quiero, realmente esto sería muy importante para hacerlo en Brasil, que vaya una delegación de la Cámara, que vaya una delegación del Senado. Yo les ofrezco desde ya todo el aporte de la Cancillería, todo el aporte de nuestra embajada en Brasil, pero por favor organicémoslo. Y hay otra cosa que también es importante, los lazos parlamentarios que tenemos hoy día con Brasil yo creo que son tenues. Podríamos tenerlos mucho más fuertes, podrían ser mucho más significativos. Entonces le quería dejar, presidente, esa doble petición, que ustedes se autoimpongan el plazo que estimen respecto de lo de Bolivia y que pudiéramos organizar a través suyo, antes de fin de año, una visita a Brasil apenas las fronteras lo permitan, y si no, por supuesto, realizar una conferencia telemática, por Zoom o como sea. Pero creo que si cuando empiecen a funcionar ya los viajes podamos ir a Brasil, yo considero que es una prioridad absoluta y que puede tener un tremendo impacto para el país. Muy bien, ministro. Tomaremos nota de lo que usted nos ha planteado y le agradecemos. Oiga, presidente, ese trabajo. ¿Alguien está solicitando la palabra? Isaac. Oye, presidente, que el presidente del Grupo Binacional Interparlamentario entre Chile y Brasil está concentrado con nosotros, y el diputado Undurraga. Ah, no sabía. Ahí está, que recoja el guante el diputado Undurraga. No, yo recojo los guantes con las dos manos, no con una. No, con una nomás, Undurraga, no. No, se lo había dicho al presidente de la comisión, pero el presidente había omitido deliberadamente, no quiso, maleteramente. Pero bueno, así trabajamos nosotros aquí, todos unidos. No, solamente la había escuchado que era miembro del grupo binacional, pero está bien. Es un hándicap que tenemos en esta comisión. El diputado Vidal, ministro, quiere hacerle una consulta, Pablo Vidal. Gracias, presidente. Y se mueren como baila samba el diputado Undurraga. Canciller, en primer lugar, saludarlo, dar la bienvenida a este rol tan importante. Y solo quisiera hacerle una consulta, si es que tiene usted o la Cancillería algún antecedente respecto de los plazos del juicio que se está llevando a cabo en la Corte Internacional de Justicia por el caso del río Silala. Si hay alguna novedad al respecto o cuáles serían los próximos pasos. Sí. ¿Contesto, presidente? Sí. Sí, por cierto. Bueno, agradecerle también la pregunta al diputado Vidal. Mire, lo que estaba previsto eran los alegatos en el segundo semestre, que ya estamos un mes adelantado. Pero la información que tenemos es de que no van a haber alegatos en la Corte durante este segundo semestre y en consecuencia estamos previstos para el primer trimestre del próximo año. Esa debería ser la fecha de los alegatos, pero uno sabe que en los juicios no es así, nunca se sabe hasta que se emiten los fallos, ¿no? Yo tengo la impresión de que lo que sí podría compartir con la comisión es que el planteamiento que se ha hecho jurídicamente en ese juicio, yo diría que nos permite, quiero ser de nuevo cauteloso, nos permite tener una visión positiva de su desenlace. Si uno mira objetivamente lo que ha hecho la Cancillería y particularmente la señora directora de DIFROL, de Límites y Fronteras, Jimena Fuentes, ha sido realmente yo diría muy positivo. Cualquier persona que mire objetivamente la acción chilena, las réplicas y todo lo que ha habido, nos quedamos con una buena visión del trabajo que se ha hecho, y por supuesto eso debiera materializarse con los alegatos en esta fase final, en el primer trimestre del próximo año. Muy bien, muchas gracias, ministro, por su participación y por acompañarnos en esta sesión. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias a todas y a todos quienes han participado.